Las nieblas de Avalon, Libro 1, Experta en magia, de Marion Zimmer Bradley, capítulo 11. El sol estaba poniéndose cuando llegaron al lago. Vivian se volvió en su montura para mirar a Morgana, que cabalgaba un poco retrasada. La cara de la muchacha se veía tensa por la fatiga y el hambre, pero no se había quejado. Y Vivian, que deliberadamente había establecido un paso duro para probar su resistencia, estaba satisfecha. La vida de una sacerdotisa de Avalon no era fácil y necesitaba saber si Morgana podía soportar el cansancio y la privación. Redujo la marcha ahora y dejó que Morgana se le uniese. Ahí está el lago, dijo. Dentro de un instante estaremos a cubierto. Habrá un fuego, comida y bebida. Recibiré con agrado las tres cosas, repuso Morgana. ¿Estás cansada, Morgana? Un poco, respondió la niña reservadamente. Pero lamento llegar al fin de esta jornada. Me gusta ver cosas nuevas y nunca antes fui a parte alguna. Detuvieron los caballos en la orilla y Vivian intentó ponerse en el lugar de un extraño que veía por primera vez aquella costa tan familiar para ella. Las sombrías aguas grises del lago, los altos cañaverales bordeando el margen, silenciosas nubes bajas y manojos de algas del agua. Había quietud en el paisaje y Vivian podía escuchar los pensamientos de la muchacha. Esto es solitario, oscuro y lúgubre. ¿Cómo llegaremos a Avalon? ¿No hay puente? ¿Tendremos que hacer nadar a los caballos?, preguntó Morgana, y Vivian, recordando cómo habían tenido que vadearlo debido a las lluvias primaverales, la tranquilizó. No, llamaré de inmediato. Levantó las manos cubriéndose el rostro. Apartó de sí sonidos y visiones indeseados y emitió una silente llamada. En pocos momentos, sobre la superficie grisácea del lago, apareció una embarcación baja, con colgaduras negras y plateadas en un extremo. Se deslizaba tan en silencio que parecía rozar el agua como un ave acuática. No se oía el ruido de los remos, pero al acercarse pudieron ver a unos callados remeros que manejaban estos sin el más leve chapoteo o ruido. Eran unos hombrecillos menudos y oscuros, semidesnudos, con la piel tatuada en azul formando mágicos dibujos. Y Vivian observó que los ojos de Morgana se dilataban ante aquella visión, pero nada dijo. Acepta todo esto con excesivo sosiego, reflexionó Vivian. Es tan joven que no ve el misterio de cuanto hacemos. De algún modo habré de hacerla consciente de ello. Los callados hombrecillos amarraron el bote, asegurándolo con una curiosa cuerda de cañaveras trenzadas. Vivian indicó a Morgana que desmontase y los caballos fueron llevados a bordo. Uno de los hombres tatuados extendió la mano hacia Morgana para ayudarla a subir. Ella consideró el gesto irrelevante, como la visión de la barca, pero la mano era al tacto callosa y dura como una asta. Finalmente, Vivian ocupó su sitio en la proa y el bote se adentró, lenta y silenciosamente, en el lago. Ante ellos se alzaban la isla y Thor con su alta torre a San Miguel. Sobre el agua, las campanas de la iglesia tañían levemente el ángelus. Morgana, debido al hábito, se persinó y uno de los hombrecillos le dirigió una mirada tan severa que se arrepintió y dejó caer la mano. Según el bote surcaba el agua entre las crecidas cañaveras, pudo distinguir los muros de la iglesia y el monasterio. Vivian sintió el repentino pánico de la chica. Iban
después de todo, a la isla de los sacerdotes, donde sería encerrada entre los muros de un convento para siempre? ¿Vamos a la iglesia de la isla, tía? No iremos a la iglesia, replicó Vivian con tranquilidad. Aunque es cierto que un viajero corriente o tú misma, si cruzaras el lago sola, jamás llegarías a Avalon. Aguarda y verás. No hagas preguntas. Ese será tu destino mientras estés instruyéndote. Contrita, Morgana guardó silencio. Los ojos aún dilatados por el miedo, dijo con voz queda: es como el cuento popular de la barca fantasma que despliega velas para partir de las islas a la tierra de la juventud. Vivian no prestó atención. Continuaba en la proa del bote, respirando profundamente e invocando sus fuerzas para el acto mágico que estaba a punto de realizar. Durante un momento se preguntó si aún tendría energías para hacerlo. Soy vieja, pensó con súbito pánico. Empero, debo vivir hasta que Morgana y su hermano sean mayores. La paz de toda esta tierra depende de que yo pueda salvaguardarlos. Interrumpió los pensamientos. La duda era fatal. Se recordó que había realizado aquello casi todos los días de su vida de adulta y que ahora le resultaba tan natural que podría haberlo hecho durmiendo o moribunda. Permaneció rígida, firme, inmersa en la tensión de la magia. Luego extendió los brazos en toda su longitud, elevándolos sobre la cabeza con las palmas vueltas al cielo. Entonces, con una repentina exhalación los bajó, y con ellos bajaron las nieblas, de modo que la visión de la iglesia se borró. Las costas de la isla de los sacerdotes e incluso Thor. La barca se deslizó entre unas brumas espesas impenetrables, como si la noche las envolviese, y en la oscuridad podía oír a Morgana respirando entrecortadamente, como un animalillo asustado. Empezó a hablar para convencer a la muchacha de que nada había de temer, pero deliberadamente se detuvo. Morgana era ya una sacerdotisa que está adiestrándose. Debía aprender a vencer el miedo como había vencido la fatiga, la privación y el hambre. El bote atravesaba las nieblas con rapidez y seguridad, porque no había más barcas en el lago. Entreabría la densa y pegajosa humedad. Vivian la sentía en el cabello y las cejas. Calándole el chal de lana, Morgana temblaba de frío. Más tarde, como una cortina que se descorre, las nieblas se disiparon y se encontraron ante una extensión de agua y verdes orillas iluminadas por el sol. Thor estaba ahí, pero Vivian escuchó cómo la muchacha retenía el aliento debido al asombro. Sobre Thor aparecía un círculo de piedras erguidas, brillando a la luz solar. Hacia ahí conducía la gran vía procesional, subiendo en espiral la inmensa colina. Al pie de Thor se hallaban las casas de los sacerdotes, y en la ladera pudo avistar el manantial sagrado y el destello plateado del estanque del espejo. A lo largo de la costa había arboledas de manzanos y, más atrás, grandes robles con los dorados retoños de muérdago adheridos a las ramas en el aire. Morgana susurró: «Es hermoso». Y Vivian pudo percibir cautela en su voz: «Señora, ¿es real?» «Más real que ningún otro lugar que hayas visto jamás», le contestó Vivian, «y pronto lo comprobarás». La embarcación llegó a la orilla y quedó varada pesadamente en el suelo arenoso. Los silenciosos remansos la ataron con una cuerda y ayudaron a bajar a la dama. Luego llevaron a los caballos a tierra y Morgana hubo de descender por sus propios medios.
Jamás olvidaría la primera visión de Avalon al atardecer. La verde hierba llegaba hasta el borde de los cañaverales a lo largo del lago, y los cisnes se deslizaban silenciosos como la barca sobre las aguas. Bajo las arboledas de manzanos y robles se alzaba un bajo edificio de piedra gris, y Morgana pudo ver figuras ataviadas de blanco caminando despacio por un paseo con arcadas. Procedente de alguna parte, muy suave, le llegaba el sonido de un arpa. La tenue y obliqua luminosidad procedía del sol que conocía. Inundaba la tierra de oro y silencio, y sintió la garganta sofocada por las lágrimas. Pensó, sin saber por qué, estoy llegando a casa. Aunque había pasado todos los años de su vida en Tintagel y Caerleon, sin haber visto nunca aquel portentoso paisaje. Vivian terminó de dar instrucciones sobre los caballos, volviéndose hacia Morgana. Viendo la mirada de perplejidad y estupefacción en los ojos de la niña, evitó hablarle hasta que ésta suspiró profundamente, como si acabase de despertar de un sueño. Mujeres vestidas con oscuros ropajes y sobretúnicas de piel de ciervo, algunas de ellas con una medialuna azul tatuada entre las cejas, bajaban al sendero. Había algunas como Morgana y Vivian, menudas y morenas del pueblo de los Pictos. Otras eran altas y esbeltas de pelo rubio o castaño, y había 2 o 3 que ostentaban el inconfundible sello de antepasados romanos. Se inclinaron ante Vivian con silente respeto, y ella levantó la mano bendiciéndolas. «Esta es mi pupila», dijo Vivian. «Se llama Morgana. Será una de vosotras. Tomad su...». Entonces miró a la joven, que continuaba tiritando mientras el sol descendía y la oscuridad caía como un manto gris, ocultando los maravillosos colores de la campiña. Morgana estaba exhausta y asustada. Tenía ante sí muchas pruebas y obstáculos. No necesitaba empezar por el momento. «Mañana», le dijo Vivian, «irás a la casa de las doncellas. No se te tratará con deferencia porque permanezcas a mi familia y seas una princesa. No tendrás más nombres y favores que los que llegues a merecerte. Mas, solo por esta noche, ven conmigo. Hemos tenido poco tiempo para hablar de esta travesía». Morgana sintió que las rodillas temblaban por el súbito alivio. Las mujeres que tenía delante, todas extrañas, con aquellos vestidos y las marcas azules en la frente, la asustaban más que la corte entera de Uther en asamblea. Vio a Vivian hacer un breve gesto indicativo y las sacerdotisas, suponía que lo eran, se volvieron alejándose. Vivian extendió la mano y Morgana la tomó, sintiendo que aquellos dedos fríos y firmes le daban seguridad. Vivian volvió a ser la persona a quien ella conocía, aunque al mismo tiempo era la pavorosa figura que había hecho que las nieblas descendieran. De nuevo, Morgana sintió el impulso de persignarse y se preguntó si todo aquel país se desvanecería como el padre Columba había dicho que ocurría con todas las obras del demonio y las brujerías ante aquel signo. Pero no lo hizo. Súbitamente comprendió que nunca volvería a hacerlo. Ese mundo había quedado atrás para siempre. Al borde de los manzanos, entre 2 árboles que empezaban a florecer, se encontraba una pequeña casa de adobe y argamasa. En el interior ardía un fuego y una mujer joven, al igual que las que había visto anteriormente, con prendas oscuras y túnicas de piel de ciervo, le dio la bienvenida, con una silenciosa reverencia. «No hables con ella», dijo Vivian. «Está en este momento bajo un voto de silencio. Es sacerdotisa en el 4º año y se llama Cuervo.
Sin palabras, Cuervo le quitó a Vivian las prendas exteriores y los zapatos gastados por el viaje y llenos de barro. A una señal de Vivian hizo lo mismo con Morgana. Les trajo agua para asearse y, más tarde, alimentos, pan de cebada y carne seca. Para beber solo había agua, pero era fresca y deliciosa. No se parecía a ninguna que Morgana hubiera probado antes. «Es el agua del manantial sagrado», dijo Vivian. «No bebemos nada más aquí. Procura visión y claras percepciones, y la miel es de nuestras propias colmenas. Toma la carne y saboréala, porque no vas a comer más durante años». Las sacerdotisas no comen carne hasta concluir su adiestramiento. «¿Por qué, señora?». Morgana no pudo decir tía o tutora. Se erguía entre ella y los nombres familiares el recuerdo de la figura semejante a la diosa que convocara a las nieblas. ¿Es malo comer carne? No, y llegará un día en el que puedas comer cualquier alimento, pero una dieta en la que no se incluye la carne produce un alto nivel de conciencia y lo necesitarás mientras aprendas a utilizar la visión y el control de tus poderes mágicos, en lugar de permitir que estos te controlen, como los druidas en los primeros años de su instrucción. Las sacerdotisas solo comen pan y fruta, y a veces un poco de pescado del lago, bebiendo solo agua del manantial. Morgana afirmó tímidamente: «¿Bebisteis vino de Encaerlón, señora?». «Ciertamente, de igual manera que lo harás tú cuando aprendas los momentos apropiados para comer y beber y los momentos de abstinencia», repuso Vivian amablemente. Aquello silenció a Morgana, que se sentó para comer el pan y la miel. Mas, aunque estaba hambrienta, aquello parecía obstruirle la garganta. «¿Has comido bastante?», inquirió Vivian. «Bien, entonces dejemos que Cuervo quite los platos. Debes dormir, pequeña, pero siéntate junto a mí ante el fuego y hablemos un poco, ya que mañana Cuervo te llevará a la casa de las doncellas y no me verás más, salvo en los ritos, hasta que estés entrenada para hacer tu turno con las sacerdotisas mayores, durmiendo en mi casa y cuidando de mí como sirvienta. Y, para entonces, bien puedes estar bajo un voto de silencio, sin hablar o responder. Pero por esta noche eres solo mi pupila. Aún no has hecho voto de servicio a la diosa y puedes preguntarme cuanto desees». Extendió la mano y Morgana fue a unírsele en el banco ante el fuego. Vivian se volvió y dijo: «¿Querrás quitarme el prendedor del pelo, Morgana? Cuervo se ha ido a descansar y no me gustaría volver a molestarla». Morgana extrajo el prendedor de hueso tallado del pelo de la sacerdotisa, y éste cayó en oscura cascada con resplandores canos en las sienes. Vivian suspiró, acercándose los descalzos pies al fuego. «Es bueno estar en casa de nuevo. He tenido que viajar excesivamente en los últimos años», declaró, «y ya no soy lo suficientemente fuerte como para encontrarle placer». «Dijisteis que podíamos haceros preguntas», dijo Morgana, apocada. «¿Por qué algunas de las mujeres llevan signos azules en la frente y otras no?». La medialuna azul es un signo de que han hecho votos de silencio a la diosa para vivir o morir a su designio, contestó Vivian. Aquellas que están aquí para tomar solo enseñanzas en la visión no hacen tales votos. ¿Y yo voy a hacer los votos? Eso será decisión tuya, repuso Vivian. La diosa te dirá si desea poner su mano sobre ti. Solo los cristianos utilizan el causto como un vertedero para hijas o viudas indeseadas. Pero, ¿cómo sabré si la diosa me prefiere? Vivian sonrió en la oscuridad.
Te lo revelará con voz que no dejarás de entender. Si escuchas su llamada, nada en el mundo podrá ocultar su voz. Morgana se preguntó, aunque era demasiado tímida para hacerlo en voz alta, si Vivian había hecho también los votos. Por supuesto, es la suprema sacerdotisa, la señora de Avalon. También yo hice los votos, dijo Vivian tranquilamente, con aquella facultad que poseía para contestar las preguntas no formuladas. Pero la marca ha desaparecido con el tiempo. Si miras de cerca, creo que todavía podrás distinguir trazas en el nacimiento del pelo. Sí, algo. ¿Qué significa hacer votos a la diosa, señora? ¿Quién es la diosa? Una vez le pregunté al padre Columba si Dios poseía otro nombre y me respondió que no, que solo hay un nombre por el que podemos salvarnos, aunque... Se detuvo avergonzada. Soy muy ignorante en tales cuestiones. Reconocer la ignorancia es el principio de la sabiduría, dijo Vivian. Luego, cuando comiences a aprender, no tendrás que olvidar cuántas cosas creas saber. A Dios se le conoce por muchos nombres, pero en todas partes es uno. De igual modo, cuando rezas a María, Madre de Jesús, le rezas a la Madre del mundo en una de sus múltiples formas. Sin saberlo, el Dios de los sacerdotes y el Magno de los druidas son el mismo. Tal es el motivo de que Merlín ocupe un lugar a veces entre los consejeros cristianos del Rey Supremo. Sabes, aunque ellos no, que Dios es uno. Vuestra madre fue aquí sacerdotisa antes que vos. Mi madre dice, es cierto, pero no es únicamente por la sangre, es más bien que he heredado el don de la visión y me comprometí con la diosa por propia voluntad. La diosa no llamó a tu madre ni a Morgause. Así envié a Igraine a desposarse con tu padre y luego con Uther y a Morgause según decreto del rey. El matrimonio de Igraine sirvió a la diosa. Sobre Morgause no tiene ni poder ni influencia. ¿Nunca se casan, pues, las sacerdotisas llamadas por la diosa? Generalmente no. No se comprometen con ningún hombre, salvo para el gran matrimonio, cuando los sacerdotes y sacerdotisas se unen simbolizando al dios y a la diosa. Los hijos así concebidos no lo son de ningún hombre mortal, sino de la diosa. Este es un misterio y lo aprenderás a su debido tiempo. Yo nací así y no tengo padre terrenal. Morgana se quedó mirándola y susurró, ¿queréis decir que vuestra madre yació con un dios? No, por supuesto que no. Solo era un sacerdote investido del poder de Dios, probablemente uno cuyo nombre nunca supo, porque en aquel momento o en aquel tiempo el Dios vino a él poseyéndole de modo que el hombre quedó olvidado y desconocido. La expresión de su rostro era distante al recordar cosas extrañas. Morgana podía verlas cruzar su frente. Parecía que el fuego creara imágenes en la estancia, una gran figura del astado. Se estremeció de improviso cubriéndose con la capa. ¿Estás cansada, hija? Deberías dormir. Mas Morgana volvió a sentir curiosidad. ¿Naciste en Avalon? Sí, aunque me crié en la isla Druida, muy al norte, en las islas. Y cuando me hice mujer, la diosa colocó su mano sobre mí. La sangre de las nacidas sacerdotisas ciertamente corre por mis venas, y creo que por las tuyas, pequeña. La voz resonaba distante, se levantó y permaneció mirando al fuego. Estoy tratando de recordar cuántos años hace que vine aquí con la anciana. La luna estaba más al sur entonces, porque era época de cosechas. Y estaban prontos los oscuros días de Samhain, a finales del año. Fue un invierno crudo,
Incluso en Avalon escuchábamos a los lobos por la noche. Las nieves eran espesas y pasábamos hambre, porque nadie podía atravesar las tormentas, y algunos niños de pecho murieron porque faltaba leche. Luego el lago se heló y nos trajeron alimentos en trineos. Yo era una doncella, aún no tenía los senos desarrollados, y ahora soy una mujer vieja y encorvada. Tantos años, hija. Morgana pudo percibir que la mano de Vivian temblaba. La sostuvo firmemente con la suya. Al cabo de un momento, Vivian la apartó hacia un lado y le rodeó la cintura con el brazo. Tantas lunas, tantos veranos, y ahora parece que Samhain sigue a las vísperas de Beltane con mayor rapidez que la luna llena seguía a la creciente cuando yo era joven. También tú te hallarás aquí ante el fuego haciéndote vieja como yo he envejecido, a menos que la madre tenga otros cometidos para ti. Ah, Morgana, pequeña, debería haberte dejado en casa de tu madre. Morgana abrazó con fuerza a la sacerdotisa. No podía quedarme ahí, prefería morir. Lo sé, dijo Vivian suspirando. Creo que también la madre ha posado la mano sobre ti, hija, pero has pasado de una vida cómoda a otra dura y amarga, Morgana, y puede que tenga que exigirte tareas tan crueles como las que me fueron encomendadas por la Gran Madre. Ahora solo piensas en aprender el uso de la visión y vivir en la hermosa tierra de Avalon, pero no es cosa fácil servir los deseos de Cerridwen. Hija mía, no es solamente la gran madre del amor y la fecundidad, sino también la señora de la oscuridad y de la muerte. Suspirando, acarició el suave pelo de la muchacha. Es también Morrigan, mensajera de la rivalidad, la gran cuervo. Oh, Morgana, Morgana, me hubiera gustado que fueses mi hija, mas ni aún así podría evitártelo. Debe utilizarte para sus propósitos como fui utilizada. Apoyó por un instante la cabeza en el hombro de la joven. Puedes estar segura de que te quiero, Morgana, pero llegará un día en el que me odiarás tanto como ahora me quieres. Morgana se arrodilló impulsivamente. Jamás, susurró, estoy en las manos de la diosa y en las vuestras. Ojalá te conceda que no tengas que arrepentirte nunca de esas palabras, dijo Vivian. Extendió las manos hacia el fuego. Eran pequeñas, fuertes y algo arrugadas por la edad. Con estas manos he traído niños al mundo, y la vida de un hombre se escapó de entre ellas. Una vez traicioné a un hombre acarreándole la muerte, alguien que había yacido en mis brazos y al que juré amar. Destruí la paz de tu madre y ahora le he arrebatado a sus hijos. ¿No me odias y me temes, Morgana? Te temo, contestó la chica, todavía arrodillada a sus pies, la morena, pequeña e intensa cara iluminada por el hogar. Pero nunca podré odiarte. Vivian suspiró profundamente, alejando premoniciones y terrores. Y no es a mí a quien temes, dijo, sino a ella. Ambas estamos en sus manos, hija. Tu virginidad es sagrada para la diosa. Procura mantenerla hasta que la madre revele su voluntad. Morgana posó las pequeñas manos sobre las de Vivian. Así ha de ser, musitó. Lo juro. Al día siguiente fue a la casa de las doncellas y ahí permaneció durante muchos años. Habla Morgana. ¿Qué puede escribirse sobre la instrucción de una sacerdotisa? Lo que no es obvio es secreto. Quienes hayan recorrido el camino lo saben y quienes lo han hecho nunca lo sabrán, aunque yo revele todas las cosas prohibidas.
Por 7 veces las vísperas de Beltane llegaron y pasaron. 7 veces el invierno nos hizo a todas temblar de frío. La visión sobrevenía con facilidad. Viviana había dicho que yo nací sacerdotisa. No era tan fácil hacer que viniera cuando lo deseaba, y solo entonces, y cerrarle las puertas cuando no era conveniente que llegase. Los pequeños hechizos resultaron más difíciles: forzar la mente a recorrer caminos desacostumbrados, invocar al fuego y hacerlo alzarse a voluntad, invocar la niebla, traer la lluvia. Todo eso era simple, mas saber cuándo había que traer la lluvia y la niebla o cuándo dejarlo en manos de los dioses no lo era. Hubo otras lecciones en las que el conocimiento de la visión no me ayudó en absoluto. El saber popular sobre las hierbas y las curaciones, las largas canciones de las cuales ni una sola palabra podía escribirse, porque ¿cómo puede el conocimiento de los magnos ser registrado en algo de humana factura? Algunas lecciones fueron un puro deleite, porque se me permitió aprender a tocar el arpa y a hacer una por mí misma, usando maderas sagradas y tripas de un animal muerto ritualmente, y otras fueron terroríficas. Lo más difícil de todo fue, quizá, mirar en mi interior, bajo la influencia de drogas que desligaban la mente del cuerpo, que quedaba enfermo y vomitando, mientras la mente remontaba con libertad los límites del tiempo y el espacio, leyendo las páginas del pasado y el futuro. Pero de eso no puedo decir nada. Por fin llegó el día en que fui expulsada de Avalon, apenas vestida con la ropa interior y desarmada, salvo por una pequeña daga de sacerdotisa, para que intentara volver si podía. Supe que de no hacerlo me llorarían como a una muerta, pero las puertas jamás volverían a abrirse a menos que pudiera hacerlo con mi propia voluntad y mandato. Y cuando las nieblas se cerraron sobre mí, vagué por las orillas del lago extraño, no escuchando más que las campanas y los dolientes cánticos de los monjes. Finalmente las atravesé y la invoqué, los pies sobre la tierra y la cabeza entre las estrellas, extendidas por todo el horizonte, y clamé la gran palabra del poder. Las nieblas se apartaron y vi delante la misma costa bañada por el sol a la cual me había traído la señora 7 años antes. Planté el pie en la tierra firme de mi propio hogar, llorando como lo había hecho por vez primera, cuando llegué como una niña asustada. Más tarde, la mano de la diosa marcó la media luna entre mis cejas. Pero esto es un misterio del que está prohibido escribir. Quienes hayan sentido la frente ardiendo por el beso de Ceridwen sabrán de lo que hablo. Fue la segunda primavera después de aquello, cuando me vi dispensada de silencio, cuando Galahad, quien era ya ducho en combatir a los sajones con su padre, el rey Ban de la Baja Bretaña, volvió a Avalon.